Señores, hoy les traigo una actualización súper importante sobre lo que está ocurriendo en Georgia. ¿Se imaginan un recuento manual de millones de votos sin ninguna razón clara? Pues eso es lo que está ocurriendo en Georgia, algo que podría traer consecuencias enormes en estas elecciones y lógicamente para todo el país. Hoy voy a explicarte todo lo que necesitas saber sobre esto, desde por qué los republicanos están empujando esta medida, hasta cómo los demócratas están luchando para detenerla. Así que quédate hasta el final porque te voy a explicar todo lo que está en juego y por supuesto voy a hacerte reflexionar un poco con preguntas importantes para el futuro de nuestra democracia. Pues perfecto, señores. Para poder entender qué es lo que está ocurriendo, primero debemos echar un pequeño vistazo a cómo hemos llegado a este punto. Todo comienza con la Junta Electoral del Estado de Georgia, un organismo que se encarga de supervisar las elecciones en este estado. Aquí es donde entra lo curioso. Un grupo de republicanos pro-Trump que están sentados en esta junta fueron los que decidieron que era una buena idea implementar una nueva regla. Honestamente, es absurda. Estos republicanos aprobaron esta regla que exige un recuento manual de todos los votos en Georgia. Así es, hablamos de millones de votos. Ahora, esto no es tan solo una idea complicada o es algo impráctica. Señores, es completamente ilegal. Y es que según las leyes de Georgia, este tipo de recuento manual no está contemplado. De hecho, el propio fiscal general de Georgia, que por cierto, es más conservador que muchos de esos funcionarios que conocemos, advirtió que esta norma no cumpliría con la ley. Básicamente les dijo, oigan, esto no es legal, no lo hagan. Pero igual lo hicieron. Obviamente, una vez que esta regla, pues, fue aprobada, ¿no? Los demócratas no se quedaron de brazos cruzados. Lo que hicieron fue lo más lógico. Llevaron este caso a los tribunales. Presentaron una demanda, argumentando que esta norma no es solo injusta, sino que es completamente ilegal. Lo interesante aquí es que los demócratas no están solos en esta pelea, pues el fiscal general de Georgia, que como dije antes es bastante conservador, ojo, está de acuerdo con ellos. Incluso Brad Raffensperger, secretario del estado de Georgia, que recordemos que se hizo muy famoso en las elecciones del año 2020 por resistir a las presiones de Donald Trump, también ha salido a decir que esta medida no es legal. Es un caso muy raro donde los demócratas y varios republicanos conservadores al parecer están del mismo lado. Así que por un lado, pues señores, tenemos a estos demócratas presentando demandas. Por el otro lado tenemos a líderes republicanos diciendo que esta regla no tiene sentido. Pero entonces, ¿por qué los líderes republicanos del estado no han hecho nada para detenerla? Eso es lo que todos nos preguntamos. El gobernador de Georgia y otros altos funcionarios republicanos tienen esta autoridad para poder destituir a estos miembros en esta junta, los que aprobaron esta regla, e incluso puede hasta bloquearla rápidamente. Pero no lo han hecho. Es como si alguien estuviera diciendo, bueno, que los demócratas se encarguen. Es una estrategia política muy extraña, pero así están las cosas. O simplemente, pues, no quiere hacerlo porque quizás alguien lo está presionando. Ahora hablemos un momento sobre lo que realmente significaría este recuento manual de votos. Quiero que entiendan la magnitud de este problema. Para empezar, en Georgia, cuando votas en persona, usas una máquina que crea una marca física perfecta de tu voto. O sea, es decir, el sistema ya está bastante preciso. Así que hacer un recuento manual no solo no va a mejorar la precisión, va a empeorarla. O sea, los humanos cometemos errores. Imagínate, miles de personas manejando millones de papeletas pueden perderse, pueden dañarse, incluso mojarse. Si eso sucede, adiós a tu voto. Así que en lugar de hacer el proceso más exacto, ¿no?
estaríamos introduciendo el factor humano y con él muchos más errores. Obviamente, eso no es todo. ¿Sabes por lo menos cuánto tiempo llevaría a hacer este recuento manual de todos los votos? Señores, es muchísimo tiempo. En las elecciones del año 2020, donde la diferencia de votos en Georgia fue de unos 11.000 votos más o menos, ya se hizo un recuento manual y luego un recuento automático. Y adivinen qué, no cambió nada. Entonces, ¿para qué repetirlo? ¿Para qué perder tiempo? Luego está también el costo de esto. Los recuentos manuales son caros, o sea, son horas extras de personal, alquiler de espacios adicionales, recursos necesarios. Y todo esto lo termina pagando ustedes, los contribuyentes. O sea, si yo viviera en Georgia, estaría bastante molesto al menos, con la idea de que mi dinero se gastara en algo que no va a cambiar el resultado final. Así que ya lo sabes, además de ser ilegal, introduce errores, es más lento y cuesta una fortuna. Pero entonces, ¿por qué están haciendo esto? Aquí es donde entra lo interesante, ¿no? Todo esto no se trata realmente de asegurar la precisión de las elecciones. Señores, se trata de crear caos. Lo que estamos viendo es parte de una estrategia más grande para sembrar dudas, confusión dentro del proceso electoral. Si estos recuentos manuales se hacen, los republicanos van a poder usar cualquier pequeño error o cualquier tipo de retraso para decir que el sistema está fallando. Lo más irónico es que si los demócratas ganan, todavía no van a aceptar los resultados. Ya vimos esto en el 2020, cuando Donald Trump le pidió a su propio Departamento de Justicia que simplemente dijera que había fraude, aunque no lo hubiera. Todo esto para que él y otros republicanos puedan encargarse del resto. Lo que quieren es crear esta narrativa de que las elecciones son fraudulentas, para poder justificar sus derrotas, o bueno, en el mejor de los casos, crear suficiente confusión como para anular ciertos resultados. Y creo que lo más preocupante es que esto no solo afecta en Georgia. Si esto se permite aquí, va a poder pasar en cualquier otro estado. Nueva York, California, Texas. No importa si es un estado azul o rojo, el objetivo es crear el suficiente caos como para que nadie confíe en los resultados si es que simplemente no les favorecen. Así que ahí lo tienen, señores, no se trata solo de un recuento de votos en Georgia. Estamos hablando de un ataque a la integridad de las elecciones en todo el país. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Vamos a permitir que este tipo de maniobras destruyan la confianza en las elecciones? ¿O vamos a exigir que los líderes, sin importar su partido, hagan lo correcto? Quiero saber qué es lo que piensas. ¿Crees que estas reglas son justas? ¿O crees que están jugando con nuestra democracia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides, suscríbete, dale like y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo análisis.